La gente que se había quedado al otro lado del mar vio que no había más que una barca. Jesucristo no había subido a la barca con los discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba, ni tampoco los discípulos, subieron a la barca y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesucristo. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo ha llegado aquí? Jesucristo les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido del pan y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que da la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 29. Debemos creer en el enviado de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 20 de abril, año 2026. Nuestra santa para hoy es una santa dominica, es italiana y se trata de Santa Inés de Montepulciano. Es patrona de los enfermos. La Santa Inés, una figura femenina representativa de la Orden de Santo Domingo, una religiosa dominica de la mística cristiana occidental. Llegó a ser abadesa muy joven y se destacó por la sabiduría, la prudencia y la profundidad de la vida espiritual. Es tan interesante la santa desde la espiritualidad que se nutrieron otros santos y santas. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena le profesaba una gran profesión de fe. Inés Segni es el nombre con que la bautizaron. Inés Segni es el nombre de pila. Nace en el año 1268 en Gracciano, Italia. Desde muy niña le gustó la vida religiosa y fue al convento del monasterio de Montepulciano, que está ubicado cerca de Gracciano. Comenzó con la formación cumplidos los 9 años de edad. Las religiosas son conocidas por la austeridad, porque ellas mismas confeccionan el hábito con tela rústica. Al convento llamaban el monasterio del saco, las saquinas, las hermanas pobres, humildes y sencillas. Nuestra santa se distinguió por su capacidad de obediencia, desprendimiento y una excelente vida espiritual. Santa Inés de Montepulciano. Debemos creer en el enviado de Dios. Hay que creer en el enviado de Dios. Jesucristo reprende a la gente porque lo anda buscando es para que le dé de comer. Y a Dios no hay que buscarlo para que le dé de comer. Hay que buscar a Dios porque es Dios. Debemos creer en el enviado de Dios. Así como Jesucristo le dice a la gente: ustedes no me buscan, sino por el alimento que les di, comieron pan y se saciaron.
trabajen por el alimento que regala la vida eterna. Es decir, acostúmbrese más a creer en el enviado de Dios, en aquel que es pan de vida eterna. Creer en el enviado, sí, lo recomienda la Santa Biblia. Vamos con las frases trascendentales para este día lunes, así como las máximas para hoy. La primera es del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esa es frase marcante. Es directamente de la Biblia. Crean en el que Dios envió. Otra frase, creer en el enviado es lo que se requiere para asegurar la vida eterna. Creer en el Hijo de Dios, Él es el que da vida eterna. El que crea en mí tendrá vida eterna, dice la Biblia. El que coma de ese pan y el que beba de ese cáliz tendrá la vida eterna. El Evangelio de Juan en el capítulo 13 dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien bonita esa frase. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 12, creer en Jesús es creer directamente en Dios Padre que lo envió. Creer en Jesús es creer en Dios Padre que lo envió. Evangelio de Juan capítulo 5, rechazar al que Dios envió equivale a rechazar a Dios. Si se rechaza a Jesús de Nazaret, entonces se rechaza a Dios. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Cómo encontrar a Dios, creer en Dios y convertirse en mensajeros de Dios? La respuesta es: trabajen por el alimento que perdura hasta la vida eterna. La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ese es el punto. Hay que creer en el que Dios envió. No esperar tanto pan ni tantos peces, sino creer y el resto vendrá por añadidura, dice la Santa Biblia. La Escritura nos regala ejemplos maravillosos de todos aquellos que lograron comunicar el plan de Dios y su buena nueva gracias a que buscaron a Dios, lo encontraron y siguieron los consejos de Dios. Por ejemplo, hay una buena definición de la fe que profesamos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos en la Santa Biblia. Capítulo 11, hay una definición muy buena de la fe. Y ese capítulo dice, la fe es garantía de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Esa es una buena definición. Cuando la persona tiene dudas de fe, quiere garantías de la fe, como que exige cosas de la fe, maneja muy mal la fe, se atormenta por cosas de fe, vive demasiado prisionero en asuntos de fe. No. Lea el primer versículo de ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera y la certeza que no se ve. Hay personajes que llegaron muy lejos en la misión, en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque pusieron la fe en Dios y no tanto en este mundo. Pusieron la fe más en Dios y no tanto en este mundo. Por ejemplo, Abel. Abel es un personaje bíblico que ofreció sacrificios superior al de Caín. Por ejemplo, Enoc. Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Noé heredó la justicia que viene de la fe. Abraham le obedeció a Dios y emprendió su camino. Sara recibió el poder de concebir a pesar de que era una mujer demasiado avanzada en la edad, pero creía en Dios. Por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú.
Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y así da el ejemplo de fe esa carta a los hebreos en el capítulo 11, versículos 4 al 21. Ahí están todos esos ejemplos maravillosos de personas de fe, ancianos de fe, misioneros de fe, es decir, confía más en Dios y menos en las cosas de este mundo. El primer mártir que tuvo la Iglesia Católica habló y defendió muy bien al maestro de Nazaret. Todos decían que el rostro de ese jovencito parecía como un ángel. El primer mártir de la Iglesia Católica. Encuentran la narración en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Cuál es el reto? Que podamos creer y ser como aquel que envió al Dios al mundo. El maestro de Nazaret dice: mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. San Juan capítulo 6. La Santísima Virgen le creyó a Dios. Hay algo grande y maravilloso en la Virgen María. Le creyó. Cuando Dios le dijo: usted es la elegida, usted va a tener un bebé, tranquila, no se preocupe, el Espíritu Santo se encarga de todo. Automáticamente la Virgen María le dijo: hágase en mí según tu palabra. Le creyó. Puede que hayan miles de personas en el mundo que dicen creer en Dios, pero es diferente el vocabulario de decir le cree a Dios o cree en Dios. Y una persona cuando está muy segura de su fe es que le creo a Dios. María Santísima le creyó a Dios y acogió el mensaje. Y he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Debemos creer en el enviado de Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.